Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1053, para estudiar el capítulo 3 y último de la segunda epístola de Pedro. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Os recordamos que es conveniente que tengáis vuestra Biblia en las manos, abierta por el capítulo que vamos a estudiar. En el último capítulo de la segunda carta de Pedro, podemos ver el énfasis del apóstol defendiendo la veracidad de la segunda venida de Cristo, para convencer a los escépticos de que están equivocados y también a los que estaban dudosos de este gran acontecimiento. Después de la introducción que hace Pedro, en los versículos 3 y 4, que nos leerá Victoria, podemos ver que van dirigidos hacia los que estaban dudosos y en peligro de caer en las manos de los falsos profetas. Pues dicen así los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Victoria, no es que estos burladores tengan razón en la negación de la venida de Jesús, pero sí que la tienen en el sentido de que, debido a las ganas que tenemos de que ocurra este gran acontecimiento, desde Adán, que ya lo esperaba, hasta nuestros días, muchas personas han pensado que ellos verían venir a Jesús. Incluso Pablo ya lo esperaba en su tiempo. Pero Jesús ya dijo que nadie sabía la fecha de su venida. No obstante, aunque no hemos de especular sobre algo que nadie sabe, sí que tenemos que investigar el ambiente que existirá en el preámbulo de esta venida. Tienes razón, Victoria, porque estos versículos que has comentado, podemos ver que los burladores aprovechaban esta tardanza para querer demostrar que Jesús nunca volverá. En los siguientes versículos podemos ver que Pedro les da una serie de argumentos demostrativos de las intenciones de Dios. Y, para echar por tierra esta supuesta tardanza, se la explica según dicen los versículos 8 y 9. Vale, Victoria, yo lo leo. Dicen así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es cierto que los burladores cierran los ojos ante los hechos expresados por el apóstol, pero los cristianos nunca deben caer en ese grave error. Esa misericordia del Señor, del versículo que has leído, es la que los engañadores no entendían, ni entienden los engañadores actuales. Pues Pedro, en el versículo 10, les avisa de las consecuencias de su mala ignorancia. Dice así: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro está aconsejando que hemos de estar siempre preparados, porque no sabemos la fecha de su venida, la cual también le puede ocurrir a las personas que pasen al descanso antes de este acontecimiento. En los versículos 12 y 13 se expresa la feliz esperanza que deben tener los cristianos que están en paz con Dios. Dice así: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Francisco, realmente los que han confesado sus pecados pueden anhelar la venida de Cristo y dedicar sus energías a propagar el Evangelio, preparando así el camino para el advenimiento del Señor. En los versículos 15 y 16
podemos ver que Pedro acude al testimonio de Pablo, con lo que podemos deducir que Pedro escribió esta carta cuando Pablo también estaba en activo. Bueno, Francisco, paso yo a leer estos versículos. Dicen así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Veamos, Victoria, no es que Pablo quisiese confundir a las personas con sus explicaciones. Lo que ocurre es que a los gentiles tenía que hablarles de una forma y a los judíos de otra forma, porque los judíos conocían las escrituras, pero los gentiles no las conocían. Los judíos querían que los gentiles, para hacerse cristianos, tenían que aceptar todos los reglamentos de la ley de los judíos, sin entender que muchos decretos de esta ley habían quedado obsoletos después de la venida y muerte de Jesús. Claro, Francisco, porque recuerdo cuando estudiamos las cartas de Pablo a los gentiles que tenía que enfrentarse a los judaizantes, algunos judíos intransigentes que habían aceptado a Jesús. Bien, pues acabamos con las interesantes epístolas de Pedro, pero antes quisiera leer los dos últimos versículos que utiliza el apóstol para animar a los que esperan la venida de Jesús. Dicen así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, pues acabamos por hoy. Mañana seguiremos estudiando la Biblia con el tema 1054. Bendiciones y hasta mañana.